Bien, amados hermanos, hoy día vamos a hablar, o continuar, disculpen, hablando acerca del amor eterno. La semana pasada decíamos que nuestros amores son transitorios, cambiantes. Ódiame por piedad, yo te lo pido. ¿Cuántos recuerdan ese himno de los despechados? Porque de acuerdo a la experiencia solo se ama lo querido. Ese es el amor humano, ¿no? Del amor al odio. Imagínese usted, pareciera de que, aunque es bíblico, no encontramos en la Biblia un ejemplo, pero nuestros amores son así, cambiantes, suben de temperatura, bajan de temperatura, amamos y dejamos de amar. Pero el amor de Dios es un amor eterno, un amor que no cambia, un amor que no depende de la conducta de otros, un amor precioso, por decirlo así. Y la demostración más alta del amor de Dios es al darnos a su Hijo, y de eso hablamos la semana pasada. Continuemos de ese punto de partida, que Dios dio a su Hijo, regaló a su Hijo, su único Hijo, su unigénito, el Hijo por excelencia. Ahora, veamos el principio para comenzar en esta mañana a desarrollar el tema. El Hijo de Dios encarnado vino a servir a quienes debían servirle. Que es impactante que el rey sirva a los siervos. Se supone que los siervos deben servir al rey. Es la lógica humana. Por eso a veces los esposos nos creemos medio reyes, ¿no? Y esperamos que nos sirvan. Pero bueno, ahí lo dejamos mejor, porque si no, algunos casados vamos a comenzar a llorar. Marcos 10:45 dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, ni aún el Hijo del Hombre, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo de Dios vino con un propósito. Y miren el orden: primero vino para servir y luego para salvar. Es el orden. No vino primero para salvar y luego para servir. Primero vino a servir, y la demostración mayor de su servicio fue la muerte en la cruz del Calvario. Es la mayor demostración de servicio del Hijo de Dios. No es el lavar los pies a los discípulos, que es algo extraordinario. Su mayor acto de servicio es el dar su vida por nosotros. La Biblia dice que nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, y Jesús nos llama sus amigos. Y como siempre, cuando hablamos de servicio, tenemos que ir al origen, al comienzo de todo, porque ahí está todo. Según el diseño original, Dios nos creó para servir al prójimo. Fuimos creados, tanto el Adán como la mujer fueron creados con ese propósito: servirse mutuamente. Por eso que cuando Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, y los dos serán una sola carne, indicando que mutuamente, en el diseño original, los esposos estamos para servirnos mutuamente. Es el diseño original, es el deseo de Dios, porque al crear al hombre y a la mujer está reflejando la deidad. Por eso hemos hecho a imagen y semejanza de Dios. Reflejamos en una medida la deidad. Ahora, ¿qué pasó? Avanzando en este orden, porque queremos centrarnos en lo sustancial de este servicio. El pecado. El pecado entró en el mundo y trastocó terriblemente todo el orden divino. No cambió el orden divino, trastocó el orden divino. Más o menos podríamos imaginarnos que usted tenga un rompecabezas de 1000 piezas y ya lo tiene armadito. Ahí usted está feliz viendo el trabajo de horas invertidas para colocar cada pieza en su lugar, y viene el petizo y ¡ta! ¿No? Bueno, alguien ha tenido esa experiencia, que ha ordenado todo bonito y viene el petizo, más el petizo, ¿no? Las niñas son un poquito más delicadas, aunque yo he tenido una que
tengo todavía, ¿verdad? No rompió todo el error, rompe todo el error. Y tú ves tu rompecabezas que estaba en completo hecho y ahora no se ha perdido, se ha trastocado. Eso ocurrió con el diseño original. El diseño original sigue siendo el mismo, porque Dios no cambia. El diseño original, Dios creó al hombre para servirse mutuamente. Y el ejemplo de este cambio tan radical que se dio en el diseño original es la esclavitud. Es una de las formas más horribles en que el hombre abusa de su posición para exigir el servicio de otros. Y no hablamos de la esclavitud como un sistema social que es contra la palabra de Dios, sino de cualquier tipo de esclavitud que se pueda dar en cualquier nivel de vida, en la familia, en el trabajo, en la sociedad en la cual vivimos, cualquier tipo de esclavitud. Es el abuso del poder de alguien que quiere ser servido. Y para ser servido no le interesa el valor de una persona, no le interesa el sufrimiento de una persona con tal de obtener lo que desea. Ese es lo que ocurrió en el producto del pecado. Recuerden, no es diseño original. La esclavitud es un tema bíblico y no solamente es propiedad de los pueblos no judíos. Aún en el pueblo de Israel habían esclavos que por deudas tenían que ponerse bajo la autoridad de alguien. Pero miren cómo es Dios, que siempre vuelve al diseño original. Si uno era esclavo por deudas, por ejemplo, a los 7 años el hombre debía ser liberado de su esclavitud, haya o no haya pagado toda la deuda. Dios siempre volviendo al diseño original. Ahora, y eso no ha habido en ningún lugar del mundo que un esclavo sea liberado en ese sentido, como lo encontramos en el Antiguo Testamento y de manera especial en el pueblo de Israel. Veamos algunas huellas de este diseño original en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la semilla de todo lo que vemos en el Nuevo. Muchas cosas del Antiguo Testamento lo entendemos leyendo el Nuevo Testamento o entendiendo el contexto general de la palabra. Y hay un salmo para que nos demos cuenta cómo Dios mantiene su mismo criterio. Salmo 33:11 en la nueva traducción viviente. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. O sea, Dios no ha cambiado. A pesar que el hombre cambió, a pesar de que el hombre hizo la esclavitud como sistema de abuso, Dios seguía teniendo el mismo. Y miren cómo termina esta versión: nunca serán frustrados. Y qué bueno es esto, amado hermano. Qué bueno es saber que los planes de Dios se mantienen los mismos, que el propósito divino al crear al hombre no ha cambiado, y que el diseño divino de servir unos a otros se mantiene en vigencia. Veamos algunos detalles en el Antiguo Testamento. En Levítico 23:22, la ley del rebusco. Si usted tuviera una chacra, una propiedad, y usted ha sembrado, ¿usted cosecharía qué cosa? ¿Hasta dónde cosecharía? ¿Ah? Todo. No dejaría ni para los pajaritos. ¿Y por qué? Porque usted quiere sacar el mayor provecho del trabajo que usted ha tenido. Está claro así, ¿no? Pero miren lo que Dios estableció para ayudar al necesitado. Dice Levítico 23:22, los cosechadores no cosecharán toda la producción, dejando para los pobres, necesitados y extranjeros. O sea, trabajaban el sembrador o el dueño del campo, hacía trabajar
Y eso es una inversión de tiempo, inversión de dinero, etc. El trabajo siempre es inversión. Y le dice, miren, ustedes van a sembrar y van a dejar una parte para el pobre, para el necesitado, para el extranjero. Dejarán una parte. Eso no es lógico desde el punto de vista de producción. Porque el que está produciendo desea obtener el mayor fruto de su trabajo. Y acá Dios dice, limiten. No sean profundamente egoístas. No solo piensen en llenar sus bolsillos o sus graneros. Piensen uno en el pobre. Y Jesús dijo, siempre tendrán ustedes pobres. El necesitado, el enfermo, la viuda o el extranjero. Usted sabe que para los judíos en los tiempos de Jesús, los extranjeros o gentiles, como lo llama el Nuevo Testamento, eran considerados casi no humanos. ¿Sabe usted cómo le decían a los que no eran judíos en el tiempo de Jesús? Perros. Ahora usted, ay, qué lindo mi cachorrito. No, en aquellos tiempos los perros eran considerados animales inmundos. No se criaba perros para la casa. Los perros andaban por la calle. Pero esto es impresionante. Trabajar para uno y trabajar para el que no ha hecho nada, pero es necesitado, es pobre o es extranjero. Servir a otros. No porque me lo pida, sino porque lo necesita. Impresionante. Veamos otra huella. Hay bastantes, por cierto, en el Antiguo Testamento, solamente mencionaremos algunas. Ayudar a la viuda y al huérfano. En Éxodo 22, 21 y 22 dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Es increíble cómo Israel, teniendo este mandato, no lo cumplió. Pero bueno, es otra historia. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Qué interesante. Dios se llama a sí mismo padre de huérfanos y marido de viudas. O sea, Dios está interesado en que no se aproveche de la condición de una persona para explotarla. Porque miren, cuando uno está en una crisis y uno le pide ayuda a alguien, dice, bueno, te voy a ayudar, pero primero haz esto o haz aquello, o fírmame una letra y qué sé yo. Y el que está necesitado, ¿qué hace? Lo hace. Las viudas en aquellos años, no es como hoy una viuda sale adelante, trabaja, hace su negocio, comienza su emprendimiento, o puede tener ¿cómo se llama? Una pensión por parte del esposo, etcétera. Hoy día las viudas pueden pasarlo en términos generales, más o menos. Pero en aquellos tiempos no. Las viudas dependían de los otros. Y por consiguiente, también los huérfanos. ¿Cómo encontramos una huella más de trabajar para ayudar? Para combatir el profundo egoísmo que el corazón humano tiene. Y el mandato por excelencia en el Antiguo Testamento lo encontramos en el amor al prójimo. En Levítico 19, 18 encontramos, no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos. Miren lo que está diciendo, no, el rencor no es invento de estos tiempos. Desde el comienzo de los tiempos ya había gente que buscaba vengarse y guardaban rencor contra tus hermanos. Si no, ama a tu prójimo. ¿A quién tenía que amar? Al prójimo. ¿Pero quién es el prójimo? Aquel que le había causado un daño. Aquel que le había hecho que su corazón sienta dolor en su corazón. Porque hay una expresión, una palabra, si no.
En vez de buscar vivir amargado contra alguien, en vez de buscar vengarnos de alguien, sino en lugar de eso, tengo que amarlo. Eso es contra toda cultura de este tiempo. Porque ustedes no, pues ustedes son calidad, siempre digo yo. En el segundo o tercer culto a la gente, pues bárbara. ¿Cuál es el común de la gente cuando alguien le hace algo? Si no se puede vengar, ¿qué hace si no se puede vengar? O sea, devolver mal por mal, ¿qué hace? Rencor. Y miren cómo amar a quien no merece ser amado, a quien de una u otra manera me ha causado daño. Por eso Jesús, cuando habla, le pregunta ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Coloca el amor a Dios y su contraparte, el amor al prójimo. Porque nadie puede decir que ama a Dios si tiene algún resentimiento o está soñando vengarse, o deseando vengarse, o vengándose. ¿Sabe usted cómo es una de las formas típicas de vengarnos? ¿Les digo? Porque ustedes no saben, pues. No, los voy a contaminar. ¿No me saluda? No le saludo. ¿Sabe cómo se llama eso? Aparte de que es pecado. Venganza. ¿Le estoy pagando? Ni que hablar de los matrimonios, los que somos casados. Mejor lo dejamos ahí nuevamente, ¿ok? Porque mi esposa está disfrutando. Hoy día, mañana está en la playa. Ha ido a tomar un relax porque estaba como en la bomba atómica ya haciendo fusión. No, ha sido unas semanas muy trajinadas para ella en estos últimos. Entonces, son las huellas que encontramos en el Antiguo Testamento y muchas otras más que nos faltaría tiempo para enunciar, de ir mostrándolas. Pero vayamos al Nuevo Testamento y vayamos al Señor Jesús, Dios encarnado. ¿A qué vino? Nuevamente, Marcos 10:45. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios encarnado, Él podía pedir que le sirvan, porque era Dios. Ahora dejemos de lado su divinidad. Era el maestro, reconocido por tirios y por troyanos, hasta los que no eran su discípulo. Decían: maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace lo que tú haces. Él, el Señor, el maestro, vino para servir a otros. La semana pasada creo que mencionábamos, si mal no recuerdo, Jesús sirvió a una multitud dándole de comer, y luego esa multitud, incluyendo discípulos, se desaparecieron. Jesús sirvió a Judas el traidor, a Pedro el que le negó. O sea, el servicio de Jesús no estaba condicionado a la conducta de aquel a quien servía. Piénselo. Porque todavía tenemos un bicho en nuestra mente: sirvo a los que merecen ser servidos. O bueno, sirvo a los que me piden. Ya, pues, ¿qué me queda? Así somos, amados hermanos. ¿Usted es así? Todavía. Yo también. ¿No? Y he aprendido un poquito, por cierto, ¿no? Ya a los años de casado, pues, nos enseñan a poner la toalla en su lugar, porque para la esposa eso es un crimen. No toda casada debe decir amén. Sí, que todavía su esposo no pone las cosas en orden.
Servir es imitar a Jesús. Servir a quienes no lo merecen es parecernos más a Jesús. ¿Ok? Amén, hermanos. Es increíble el Señor, ¿no? El modelo, la valla que Él nos ha puesto de cuál debiera ser nuestros parámetros de conducta. Por eso bien dice la Escritura que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. El problema no está en nuestra fe. Creemos a Dios, creemos en su palabra. Nuestro problema está en los pensamientos que dominan nuestra percepción de la realidad. Por eso la Biblia dice que hay que transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente para conocer cuál sea la buena voluntad de Dios. Nosotros hemos sacado eso de conocer la voluntad de Dios sin cambiar los pensamientos. Por eso hay muchos cristianos que están en esto. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? No podremos conocer la voluntad de Dios personal o diferenciada mientras no cambiemos de forma de pensar. Porque imaginémonos que tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, pero como tu mente está todavía condicionada a las formas antiguas, entonces no conoces la voluntad de Dios porque tienes pensamientos de acuerdo al sistema. Porque el sistema nos dice, refiriéndonos a lo que dice Levítico, paga con la misma moneda. No te dejes. Te da un golpe, da dos. O da uno más duro. Así es, ¿no? Así es en el mundo, quiero decir. O sea, mientras tengamos ese pensamiento en nuestra mente, no sabremos que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios es todo lo opuesto que tenemos acá en la cabeza. Ok, como ustedes no hacen eso, no sé por qué tengo que decirles a ustedes. Será para los que están viendo por las redes. Veamos otros ejemplos de Jesús sirviendo en esa característica. En Marcos 15:30 encontramos a Jesús sanando a enfermos. Se supone que si uno va a hacer un bien, debiera poner por lo menos una condición previa. Bueno, te voy a sanar, pero tienes que seguirme. O si te sano, me sigues. Ni condiciones previas, ni condiciones posteriores. Ese es el Señor, que sana a la gente sin poner ninguna condición. Y el sanar es un servicio. Marcos 15:30 dice, una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y muchas más. O sea, la gente lleva a sus enfermos. La multitud lleva a personas. Miren qué tipo de gente: cojos, ciegos, lisiados, mudos y un largo etcétera. Y dice que lo ponen delante de Jesús. A ver qué hace Jesús. Y dice la Biblia, y Él las sanó a todas las personas. No importaba cuál era la enfermedad, no importaba por qué se enfermaron, no importaba si por mala vida estaba con cirrosis, por decirlo. No importaba. Sanó sin condiciones, sirvió sin condiciones. Nosotros vivimos un mundo donde hacemos algo y esperamos el medio cambio. Usted no, ¿no? No, usted no, pues. ¿Por qué a veces algunos padres se sienten desilusionados de sus hijos? Tanto he gastado para el pago que me dan.
Es un decir muy común de los padres. Y algunos de nosotros, bueno, yo no lo he escuchado, pero algunos de ustedes lo habrán escuchado de sus papitos o de sus mamitas. O sea, usted no estaba sirviendo a su hijo, estaba haciendo negocio con su hijo. Usted no, estamos hablando de otros padres por allá, de otra iglesia de repente, de los clientes de César. Esa es nuestra característica, ese es nuestro profundo egoísmo, que sirvo y espero que me devuelva por lo menos gracias. Hay una historia en la Biblia, no sé si lo he considerado, los leprosos que fueron sanados. Solamente, ¿cuántos volvieron? Uno. Me viene a la mente tantos casos a ese que lo bajaron abriendo el techo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Ni gracias dijo. Y ni siquiera tenía fe, tenían fe los amigos. Es increíble nuestro Señor. Él vino a servir. El modelo de cómo nosotros debiéramos vivir. Sirvamos, amados hermanos, sin esperar nada a cambio. Porque la Biblia dice que al Señor servimos. ¿Sabe usted que cuando servimos para recibir algo a cambio, eso es lo único que recibimos? Y a veces no recibimos nada en esta tierra ni en la otra vida. ¿Ok? ¿Ok, hermanos? Creo que no se dejó entender. Si usted busca que le den un sol por lo que hace, es lo único que tendrá. Y en el cielo, ni medio centavo partido por la mitad, o sea, ni un cuarto de centavo. Porque usted buscamos servir para recibir algo a cambio. O sea, no servimos al Señor. Y por lo tanto, como no servimos al Señor, usted no puede ir a cobrar a un trabajo donde usted no trabaja. Ahora espero que se haya entendido. Si no, otro día le cuento cómo es. Sigamos avanzando en este caminar. El perdón de pecados. Aquí es impresionante. Lo hemos dicho hace un momentito. Jesús perdonó los pecados a un paralítico sin requisitos previos ni requisitos posteriores. Mateo 9, el versículo 2 dice, llevaron unos hombres, 4 se supone, le llevaron un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados tus pecados son perdonados. Se supone que este paralítico se enfermó por causa de algunos pecados que hubiere cometido. Se supone. Ahora miren, Jesús no le dice, mira, tú estás enfermo por haber pecado, así que primero pide perdón para luego sanarte. Jesús no le dice, tú estás enfermo por tus pecados, así que te voy a sanar y no peques más. Ni siquiera eso le dice. Jesús perdona sin requisitos. ¿Sabe usted cuántos pedimos perdón a Dios casi diario? Estamos igual, estamos en el mismo club. Algunos que no han levantado la mano ya pecaron ya. ¿Y cuántas veces habremos dicho a Dios, Señor, ya no lo voy a hacer? O sea, los que no han levantado la mano nunca han confesado. ¿Y qué hemos hecho al día siguiente o los días siguientes? Vuelve la mula al trigo. Pero Dios nos perdonó cuando le pedimos perdón. ¿Dios sabía que íbamos a pecar otra vez? Así es el servicio de Dios a la persona.
Yo considero que una de las claves de una sana relación conyugal es el saber pedir perdón y el saber perdonar. Y es una de las cosas que más nos cuesta por puro orgullosos. Julio habla por todos los hombres acá. Casados, quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos, ya una dama diría, ya las 300.343 veces que hace lo mismo. Y hablo por años, 50 años de casado, ¿no? Porque las mujeres llevan sus historias, contadoras profesionales, calificadas. Y los hombres no nos quedamos atrás también, no nos hagamos los santurrones. No nos acordamos cuántas veces, pero nos acordamos que lo hizo. Ay, Dios mío. Entonces, negamos el perdón porque lo hizo antes. O negamos el perdón porque seguramente mañana lo va a hacer, pide perdón solamente para salir del paso. O sea, no damos perdón por un profundo egoísmo. No pedimos perdón. Sí, ¿por qué le voy a pedir perdón? Una tontera, una pequeñez, unos puntos suspensivos. Pero miren, acá está Jesús enseñándonos a cada uno de nosotros el dar el perdón sin poner condiciones. ¿A quiénes? Este hombre merecía estar enfermo, o por lo menos pasar una disciplina. Pero ¿qué dice la Biblia? Miren lo que dice la parte final. Ponte en pie y camina. Y el hombre se fue en pie, cargó su camilla y se fue. Y dejaron a Jesús con un lío, discutiendo con los fariseos. ¿Cómo es este? ¿Quién es este que perdona? Y todo lo demás. Y dice la Biblia que comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Porque siendo hombre perdonaba pecados, según la mente de los fariseos. Perdonar o pedir perdón puede tener complicaciones, pero vale la pena. Pueden abusar de uno, pero vale la pena, etcétera. Amén, hermanos. ¿Estamos listos? ¿Está usted listo para servir? No dar porque lo merezca. No dar a cambio de alguna condición previa. Veamos uno más para ir ya avanzando. Jesús dio su vida por causa de los que no merecían absolutamente nada. Como vimos en Marcos 10:45, Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gracias a Dios que de los muchos estamos los que estamos acá. Amén. Pero miren, cuando vemos la escena de la cruz del Calvario y vemos a Jesús y acompañado de 2 ladrones, uno ve el cuadro de la humanidad. El único que no debía ser clavado estaba en el centro, ocupando la atención de todos. Todos miraban al inocente, todos le gritaban al inocente. Si leemos los relatos, el que estaba a la izquierda y el que estaba a la derecha, nadie le decía nada y lo merecían que le hicieran todo y que le dijeran de todo. El ladrón penitente que es llamado supuestamente Dimas, así la tradición le ha puesto, el otro está sin nombre, NN. Y Jesús murió por aquellos que se iban a arrepentir, como ese ladrón, y por aquellos que no se arrepentirían jamás, a pesar de todo lo que pudiera Dios hacer para que escuchen y crean el mensaje del Evangelio. Ahí está el cuadro de lo que es Dios haciendo en la persona de su Hijo, dando su vida. Miren lo que dice Hechos 2:23. Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado
se llevó a cabo cuando Judas fue traicionado. O sea, la traición de Judas no fue algo que ocurrió, como que sorprendió a Dios o a Jesús. Ya estaba todo bajo el control absoluto. Con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pedro es bravo. Todo fue hecho por nosotros. Dar su vida, morir por quienes no merecíamos absolutamente nada. Cuando usted hizo su decisión de fe, ¿qué promesa le hizo a Dios? ¿Recuerda? En la medida que hemos ido avanzando en la fe, ¿qué promesas hemos hecho a Dios? En medio de una crisis personal, de enfermedad, necesidad, ¿qué promesa hemos hecho a Dios? Es como aquel que por dragón le da un cólico de esos bravos. Y ahí está con el estómago mal, que él se retuerce y dice, nunca más, Diosito, nunca más. ¿Cuántos han pasado eso? Nadie. ¿Quién como ustedes? Pedimos, prometemos a Dios y no cumplimos. Y aún así Dios sigue siendo el mismo. Porque el mover de Dios no depende de lo que hagamos o no hagamos. ¿Qué Dios tenemos? Terminemos viendo un último pasaje. Todo lo que ha hecho Jesús por nosotros, lo ha hecho para que nos acerquemos al Padre. Primera de Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados. Comencemos por ahí. Cristo sufrió por nuestros pecados. Está bien que uno sufra por sus pecados, ¿no? Bien merecido lo tenemos, ¿o no? Claro, bien merecido tenemos por sufrir por nuestros pecados, nuestras torpezas. Una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores. Y miren el propósito, para llevarnos a salvo con Dios. La muerte de Jesús, el mayor servicio que Dios hizo en la persona de su Hijo, fue como hacer un puente para que nosotros con absoluta libertad pudiéramos caminar hacia Dios el Padre. Y para que Dios se acerque a nosotros y haga de nuestra vida su templo. ¡Qué servicio tan grande! Somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Somos morada de Dios en el Espíritu. A pesar de lo que aún seguimos haciendo, a pesar de todas las cosas que hablamos o que pensamos, a pesar de eso, el Hijo de Dios vino para servirnos y abrirnos el camino al Padre, para que nos acerquemos al Padre y el Padre se acerque a nosotros y more en nuestra vida de manera permanente. A pesar de. Este es el Evangelio y es la pauta de vida para el creyente. Es la pauta, es nuestra pauta. Es difícil hacerlo. A ver, seamos honestos. ¿Es difícil servir sin esperar nada a cambio? No es difícil, dificilísimo. Porque todavía tenemos que trabajar con nuestros pensamientos. Tenemos que trabajar con las cosas que no están alineadas a la verdad de Dios. Pero intentémoslo. Amén. Hagamos el esfuerzo. Los que somos esposos, hacerlo con la primera persona que está más próxima a nosotros, nuestro prójimo. Es la persona más cercana, que es nuestra esposa o el esposo. Allí es el mejor lugar para comenzar
a servir sin esperar nada a cambio. El segundo círculo son los hijos. Y así usted puede ir ampliando sus círculos a quienes podemos servir sin esperar nada a cambio. Si nosotros no podemos servir a nuestro cónyuge, nos va a costar servir a los hijos. Y los hijos les va a costar servirnos porque no ven el reflejo o el espejo a quien imitar. Ay, amados hermanos, Dios permita que esta enseñanza sencilla cale en nuestros corazones.